Cobos. Sustituyo a nuestro director, Fernando López, que por una cuestión de agenda de último momento no ha podido acompañarnos en esta jornada y que me expresaba pues, que les trasladara su disculpa por poder no estar hoy aquí. Bueno, siguiendo la metodología que ha trasladado ya María Ángeles y que ha desarrollado, además, con muy buen criterio Intromac en el análisis de sostenibilidad del edificio y específicamente para los resultados del proyecto EDEA, se incorporó el criterio de completar la guía de sostenibilidad desde el punto de vista específico del uso y dirigido a las estrategias activas que estaban diseñadas o que están diseñadas y que se desarrollan dentro del proyecto en cuanto al análisis del comportamiento y el estudio de los sistemas de climatización y refrigeración que se montan sobre la vivienda experimental y el demostrador de base, ¿no? Bueno, pues en este pequeño tiempo que me queda ya, después de la comunicación de María Ángeles, y para que recuerden de la comunicación que desde la agencia les trasladamos, o quede un buen recuerdo más que aquel individuo que nos quitó el tiempo del café, básicamente. Les traslado, como digo, bueno, pues cuál ha sido el análisis o el resultado que hemos establecido específicamente al criterio teórico, basado en la simulación de los demostradores se planteó a través de todos los socios, a través de Transys, Kahlener, en cuanto al comportamiento específico del uso y del análisis de las estrategias activas. En ese sentido, pues al igual que para el análisis de ciclo de vida, se identificaron unos indicadores. En este caso, partíamos de un análisis mucho más simplificado. Nos referíamos específicamente, como digo, a las cuestiones de instalación y explotación de los sistemas de climatización dentro de las estrategias promovidas en el proyecto, y así se identificaron indicadores de análisis energético, impacto ambiental, económico, y al igual que ocurría para la parte pasiva del edificio, los indicadores sociales que siempre han sido los más difíciles de poder medir o de valorar y de poder estimar, ¿no? En cualquier caso, la metodología siempre, en base al criterio establecido por Intromac, se basa en una comparación en el que también en una escala del 1 al 4 podemos comparar con respecto al comportamiento de un caso base tipo, que sería la instalación estándar que se monta sobre la vivienda patrón, pues sobre ese caso estándar y sobre el criterio de simulación, pues empezamos a comparar cuáles son las estrategias de cada uno de los sistemas, en calefacción, refrigeración y ACS, que por ese mismo código de colores podríamos ir siguiendo. Básicamente se desarrollan determinadas estrategias que en la primera de ellas, por ejemplo, la sustitución de ese sistema de climatización estándar que se monta sobre el caso patrón, que es una caldera de gasóleo con un estándar de rendimiento de 0,7, pues se plantea cuál es el análisis del comportamiento, en principio, del consumo en energía final, kilovatios hora metro cuadrado, y en energía primaria, y sobre ello se establecen, como digo, diferentes impactos para esos tres criterios ambientales, económicos y sociales, cuál es el comportamiento o la desviación positiva o negativa con respecto al caso base que correspondería al valor cero, ¿no? Bueno, pues en este caso el objetivo era orientar la sustitución de calderas tradicionales a combustibles basados en la biomasa, que por tanto mejoran, como vemos ahí, el impacto ambiental debido a la reducción de emisiones de CO2, mejoran también desde el punto de vista del impacto económico, compensado la reducción del coste del consumo en la explotación con respecto al incremento del coste de la inversión inicial en la caldera. Por eso ven que el impacto económico incluso resulta positivo, aunque no en una escala muy elevada, porque aún todavía los equipos de climatización con biomasa bueno, pues tienen una diferencia en cuanto a precio con respecto al sistemas estándar. Y el impacto social que lo hemos medido en las condiciones de confort y específicamente, bueno, pues sobre criterios también de facilidad del mantenimiento y de la propia integración de la instalación en sí. Por eso es un concepto que entra ya ahí más diluido, ¿no? Y que, bueno, en este caso considerábamos, y según los análisis de estos indicadores, pues nos da un valor del entorno del 1,36 sobre 4 de impacto social, ¿no? Bueno, pues
en primer lugar para esta, la recomendación de su uso, ¿no? Incorporando para segunda estrategia la caldera de biomasa con solar térmica, los sistemas o el impacto ambiental, evidentemente, positivo. El impacto económico se hace ya negativo por el incremento del coste, aunque vemos que es un valor poco significativo, del 0,54 sobre 4, con respecto a que realmente la instalación solar térmica nos apoya y nos reduce los consumos, y el impacto social, que aún, bueno, pues facilitando condiciones de confort y de uso, pero el efecto de integración y de posibilidades de mantenimiento, pues algo más reducido que simplemente habiéndonos quedado con la incorporación de la caldera de biomasa. La tercera de las estrategias montaba como objetivo comprobar el aumento de la eficiencia que se consigue con un equipo geotérmico, con suelo radiante, como unidad terminal. En este sentido, y bueno, y si analizamos los consumos en energía final, se reducen considerablemente. El impacto ambiental es también positivo, con el aprovechamiento de un residuo también recurso natural. El impacto económico, evidentemente, es negativo y más notable desde el punto de vista del sobrecoste económico que suponen las perforaciones y la implementación del sistema. Y, bueno, las condiciones de confort, específicamente sobre tanto el mantenimiento como el confort en el uso por el suelo radiante como unidad terminal, pues aumentaban ese impacto social, ¿no? La bomba de calor con suelo radiante y además incorporando solar térmica, que era otra de la combinatoria planteada como estrategia, bueno, pues siguen esa misma tendencia. Los costes en cuanto al impacto económico aumentan, la mejoría respecto al impacto ambiental también mejora y la componente de uso y de impacto social pues está en ese mismo orden, ¿no? Bueno, pues nos da, como ven, y sobre este análisis, que como digo es teórico y sobre la base del estudio específico para la vivienda de EDEA, bueno, pues se nos plantean pues diferentes combinaciones, ¿no? Aquí yo lo que quiero trasladarles es que realmente el modelo está planteado para que podamos empezar a calibrarlo, para que realmente conozcamos los consumos reales del edificio y sobre eso podamos ajustar realmente la componente de los indicadores que se han establecido. Y específicamente el tema del coste, que en este caso no es realmente utilizable a efectos de las instalaciones para el proyecto. Me refiero al coste de las instalaciones del proyecto para este estudio, porque realmente el coste que ha supuesto la implementación de todos los sistemas integrados que se montan en la campa de instalaciones en el edificio es mucho más complejo y tiene un mayor coste por unidad que lo que pueden imaginar que en una vivienda individual, ¿no? Pero en cualquier caso también conseguiremos con el ajuste y la calibración de los costes y los consumos en energía calibrar también ese tipo de costes, ¿no? La utilización de una caldera de condensación a gas con unidades terminales como radiadores, pues desde el punto de vista ambiental tiene un menor impacto con las anteriores, pero sí por el incremento del rendimiento del equipo y evidentemente por la sustitución del combustible con respecto al gasóleo que monta el caso base. El impacto económico interesante aquí porque el sobrecoste de una caldera de condensación sobre una caldera estándar en gasóleo no es significativo y los ahorros en cuanto al rendimiento importantes, y el impacto social pues está en el orden del caso base, ¿no? Pero con mejoras. Bomba de calor sobre fan coils, bueno, pues seguimos montando, como digo, equipos de generación con diferentes unidades terminales de las que dispone el sistema, ¿no? Aquí ya vemos que a efectos específicamente sobre las condiciones de confort que puede aportar el fan coil con respecto a un suelo radiante o a unidades terminales, el impacto social y la integración es peor. El impacto económico por la bomba de calor en cuanto a los ahorros económicos en la explotación se sigue manteniendo, aunque la incorporación de fan coil como unidades terminales introduce un sobrecoste, ¿no? Aquí el impacto ambiental ya, como vemos, pasa a la zona negativa porque no, bueno, estamos consumiendo electricidad, aunque sí estamos extrayendo energía del ambiente y podemos considerarla como fuente renovable, pero realmente tiene un consumo eléctrico en este sentido, ¿no? La bomba de calor montada con fan coil, pero en condiciones de refrigeración, bueno, pues ven que estamos en ese entorno
Del impacto ambiental, en este caso positivo, la bomba de calor se comporta mejor en cuanto al rendimiento en refrigeración. El impacto económico está en el mismo orden, evidentemente también negativo. Y, bueno, las condiciones de confort e integración que son equivalentes, ¿no? Bomba de calor, bueno, pues expansión directamente sin utilización fan coil, las condiciones de uso empeoran por peor confort térmico. La mejoría en cuanto a la baja inversión y rápida amortización nos hacen que el impacto económico de esta medida es muy directa. De hecho, porque estamos utilizando, y yo creo que es una muestra de por qué utilizamos tanto la bomba de calor y además en equipos individuales que nos permiten el ajuste realmente en cuanto a los consumos, y el impacto ambiental queda ahí prácticamente neutro desde el punto de vista de que, aunque extraemos también energía del ambiente, también hay un consumo eléctrico, ¿no? Menor consumo que con fan coil por el tema de los sistemas auxiliares y bombas. En refrigeración también la bomba con fan coil e incorporando free cooling, bueno, pues la mejora ambiental, el impacto económico con respecto también a la medida anterior tampoco se mueve mucho, y mejora en cuanto al mayor confort con respecto al equipo anterior, ¿no? Bueno, pues en este sentido pues podemos seguir comparando hasta el total de las 16 estrategias. La bomba de calor geotérmica, en este caso con fan coil, pues otra unidad de generación, aprovechando recurso natural, pero con una unidad terminal con peor comportamiento desde el punto de vista del coste, y bueno, pues en ese sentido vemos que el impacto económico ya incrementamos pues las dos dificultades, ¿no?, de la complejidad y de las perforaciones, el coste de las perforaciones. El análisis en frío también de la caldera de gas natural con solar térmica, bueno, pues en ese sentido, para un apoyo para absorción, pues nos daría en ese sentido también estos criterios. Termoeléctrico más solar, bueno, estamos ya en estrategias en este azul claro, y bueno, y aquí también, para la producción de ACS, las estrategias 11 y 12, termoeléctrico más solar térmica, bueno, pues impacto ambiental positivo, económico por la reducción de los costes, y el impacto social desde el punto de vista del confort térmico y sobre todo por los criterios de implementación y de mantenimiento, ¿no? La caldera de condensación a gas natural con solar térmica, pues en este sentido es de las estrategias en cuanto a ACS de las más positivas en cuanto a impacto ambiental, económico y de integración, confort y mantenimiento, en ese sentido positiva. Y combinaciones, en este caso de producciones de calefacción y ACS en condiciones mixtas, con caldera de condensación a gas natural, pues como vemos ahí, es las que desde el punto de vista de impacto social, económico y de impacto ambiental ganaría por puntuación con respecto a las otras simplemente en calefacción y ACS de manera individual. La caldera de biomasa llega hasta el estándar máximo del valor 4 en la escala en cuanto a la mejora de impacto ambiental. El económico, el coste, bueno, pues se compensa con respecto a los ahorros, por eso estamos en valores positivos, y el impacto social importante, ¿no?, por el resto de consideraciones que se han ido tomando en cuenta. Bueno, como digo, ese análisis del comportamiento en cuanto a una comparativa con el caso base sobre un criterio teórico que necesitaremos calibrar en cuanto a los consumos reales sobre el edificio, y que nos da, pues, como conclusiones, en términos generales, cómo destaca la caldera de biomasa y de condensación con unidades terminales como radiadores con valores positivos. La bomba de calor geotérmica, que en realidad nos ofrece una valoración negativa desde el punto de vista del sobrecoste, pero que desde el punto de vista de una ejecución inicial podría valorarse también con respecto a la disponibilidad de espacio y una integración inicial en los diseños. En cuanto a las estrategias activas en refrigeración, destacaría ahí también la bomba de calor con fan coil y free cooling. Y, bueno, y el confort térmico en refrigeración, la más recomendable en cuanto a las unidades terminales tipo split, bueno, que son las que nos integran mayores soluciones. La producción de ACS, la caldera de condensación con solar térmica, como veíamos, es la que lleva o gana por goleada desde el compromiso de todos los indicadores. Y, bueno, finalmente se establecen ahí cuáles son los niveles de consumo por cada una de las estrategias, y
unas para calefacción, refrigeración y ACS, y la línea de consumo que nos daría el estándar mínimo del caso base, ¿no? Las estrategias activas mixtas, bueno, pues son soluciones que evidentemente integran los valores, siempre que sean en las que están en los valores positivos, pues integran ambos de una manera notable, ¿no? Como digo, un resumen que nos da la posibilidad de comparar y que tendremos que calibrar, pero que nos da la posibilidad de comparar cuál es el comportamiento de las instalaciones ya en su uso y en condiciones de explotación. Pues nada, muchas gracias.